Empecé en la escuela, ingiriendo licor por la influencia de un maestro, posteriormente con los amigos, en estas circunstancias, ¿verdad? De un juego, de una aparente inocencia. Correcto. Ya viene el consumo de drogas. Y entonces con mi hermano nosotros nos vimos involucrados ya a una edad muy temprana en la juventud a consumir primero marihuana. Entonces posteriormente vinieron otra serie de sustancias como cocaína. Para este momento, ¿tu mamá ya sabía que ustedes estaban algo o ella solo empezaba como a sospechar este sentimiento de las madres de no querer creerlo, pero ya estaba ahí? Empezaba a sospechar. ¿Verdad? Por nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra apariencia, porque la apariencia te cambia. Yo veía a mi mamá, se me aparecía y me llamaba y me decía, vas a terminar loco. Y entonces yo tenía ya alucinaciones, ¿cierto? Y eran muy frecuentes. Este joven dentro del salón de clases, que eran compañeros, ¿verdad? Que nosotros veíamos raro, me decía, Kalin, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Ese camino no es bueno, no te va a llevar a nada bueno, vas a terminar mal, estás destruyendo tu cuerpo. Entonces ese domingo yo me levanté con un vacío abismal, con el deseo de dejar de existir. No quería vivir. Yo pedí perdón por mis pecados y acepté a Jesús como mi Salvador en ese momento. Estaba llorando como un niño. Pero bien dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y me pongo a pensar en ese momento, caer a los pies de Cristo, verlo cara a cara, pero buscar a Mario y decirle, Mario, gracias por tu insistencia, por tu persistencia, por no dejarme. Bienvenidos a este episodio especial. Estamos dando inicio a este programa del libro de memorias. Todos tenemos una historia y hoy está conmigo Carlos. Tiene un testimonio impresionante que no se pueden perder. Quédense hasta el final. Y bienvenido, Carlos, a este programa, el libro de memorias. Gracias, Hugo. Para mí es un gusto estar acá en este programa del libro Memorias. Gracias, ¿no?, por la invitación y por el honor de poder compartir tu historia con nosotros y todos los que nos están viendo. Este programa te voy a comentar un poquito y para que todos conozcan de qué se trata. Este programa nace con la idea no solo de compartir nuestra historia, nuestro testimonio, de dónde venimos como cristianos, porque muchas personas piensan quizás que nuestras vidas han sido perfectas todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sino muchos tenemos una historia detrás y esta historia la vamos a contar en eternidad. No porque seamos los protagonistas de ella, sino porque Cristo es el protagonista que nos saca de esos lugares en donde nosotros estábamos. Es un testimonio al universo que nosotros vamos a contar del amor de Dios por nosotros. Entonces, eso es por qué nace este programa. Sí, Hugo. Pues para mí es un gusto estar aquí contigo, ¿cierto? Gracias, Carlos. Y quiero empezar, para no detener tanto esto, quiero empezar de lleno. Cuéntanos, ¿dónde naces? ¿Quién es? Que queremos que te conozcan. ¿Dónde naces? ¿De dónde vienes? ¿Cómo era ese mundo? Bueno, pues mi nombre completo es Carlos Alfredo Peraza Alas. Soy de nacionalidad salvadoreño. Nací en San Salvador. Mi madre es oriunda del Departamento de la Libertad, municipio de Nueva San Salvador. Ella emigró a San Salvador en busca de mejores oportunidades, ¿cierto? Y se radicó en San Salvador. Ahí procreó 3 hijos varones. Nací en la capital de El Salvador. Luego, por circunstancias económicas, mi madre tuvo que emigrar con sus 3 hijos pequeños a un municipio cercano al centro de San Salvador. Llegué a esa localidad a la edad de 6 años. Tuvimos una infancia muy carente, muchas complicaciones, ¿cierto? Una madre soltera. Mi papá murió para el tiempo de la guerra, del conflicto armado en El Salvador. ¿Más o menos qué año fue esto? Para ponernos un poquito en el contexto. 1980. Yo tenía 6 años.
De hecho, mi papá no era el esposo de mi mamá, ¿cierto? Con ella había procreado 2 hijos varones, Alex y yo, y mi hermano Carlos, que era también el resultado de otra relación de mi mamá con otra persona. ¿Más grande él? Sí, él es el mayor. Nosotros somos 3 hijos. Yo soy el menor. Pero bueno, nos radicamos ahí en Soyapango y mi papá muere cuando yo tengo 6 años de edad. Realmente no tengo una idea, no tengo fotos de él, no tengo alguna imagen, más de lo que mi mamá me ha podido contar, ¿cierto? Sí, es una edad bastante temprana, ¿no? Estabas bastante niño. Sí. Se va olvidando poco a poco. Y cuéntame, ¿qué fue crecer al final con una mamá soltera? ¿Cómo vivieron eso ustedes? Sí, es algo bien complicado porque realmente mi mamá sola, con 3 hijos varones, tuvo que arreglárselas para ver cómo nos educaba, cómo suplía las necesidades y cómo podía atendernos. Y es ahí, Hugo, donde yo entiendo que el tiempo que papá o mamá puede tomar para relacionarse con sus hijos es muy importante. Porque mi mamá tenía que estar todo el día fuera de casa, buscando trabajo para llevar alimento, para suplir las necesidades más básicas de sus 3 hijos y las de ella. Entonces ella pasaba ausente desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y nosotros 3 varones solos en casa. Se criaron básicamente, digamos, en la calle, ¿no? Entonces, llegaban de la escuela y a la calle. Dice en el clavo, Hugo, nosotros nos criamos en la calle, porque mi mamá salía desde temprano y ya regresaba tarde, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos prácticamente, teníamos la puerta abierta al mundo, ¿cierto? Claro. Y no habían límites de restricción. Ese era el ambiente en el que nos criamos con mis hermanos. Y cuando ustedes, la edad de 6 años, 7, 8, ¿no? Ustedes van a la escuela, empiezan a relacionarse, obviamente, en la calle con otras personas, con amigos. Cuéntame, ¿cómo fue esto? Obviamente sin la supervisión de tu mamá. Sí, bueno, entonces sí nos quedamos prácticamente con la influencia de los amigos, del pasaje, de la colonia, de la escuela. Y en primera instancia, pues yo me recuerdo que mi mamá nos matriculó en una escuela cercana a la casa. Me recuerdo el nombre de la escuela, Agustín Linares se llama. La escuela todavía existe, está ahí. Yo cuando llego a visitar a mi mamá y paso por esa calle, vienen a mi mente muchos recuerdos, sí, porque yo ahí hice el primer grado. Sí, pues. Entonces, ahí empezamos a estudiar. Mi mamá estaba como un poco más tranquila, porque la escuela quedaba cerca. Pero a mi mamá le empezaron a decir, no, mira, tú tienes que poner a tus hijos en una escuela donde realmente te los eduquen, te los orienten y te los preparen para la vida. Y fíjate, Hugo, que en El Salvador existía una escuela que se llama Alberto Masferrer, pero quedaba a 2 horas de camino de la casa. Nosotros teníamos que viajar de un municipio de San Salvador a otro departamento. Salir de la ciudad hacia... Sí, es correcto. Nos teníamos que cruzar toda la ciudad, abordar 2 buses para poder llegar hasta esa escuela. Yo tenía 6, 7 años de edad. Mi hermano Alex tenía 8 años. Y Carlos, pues un poco mayor que nosotros, pero él estudió en otro turno de esa escuela. Pero mi mamá decide matricularnos ahí. Era un sistema de educación auspiciado por el gobierno de España y era una institución, una escuela semiautónoma, ¿cierto? Pero era una escuela muy buena por el currículum académico, el método que tenían. Y entonces mi mamá decide matricularnos allá. Pero entonces nos empezó a preparar, porque con Alex, de 8 años, yo entre 6 y 7 años, teníamos que viajar desde las 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en la escuela. ¿Y viajaban ustedes solos? Solos. Mi mamá nos daba la cantidad exacta del pasaje, nos daba instrucciones, nos decía dónde bajarnos, qué bus abordar y no hablar con absolutamente nadie en la calle.
Y ella todavía nos daba, así como los consejos de una madre, Claro. Si vas por la calle y alguien te quiere tomar de la mano o te habla o te quiere dar algo, no le No lo aceptes, grita, pide ayuda. Claro. Entonces, yo entiendo, Hugo, que aunque en todas esas carencias, ¿cierto? Ujú. Y esas falencias, mi mamá nos estaba preparando para la vida porque nos hizo muy independientes. Oye, y al final es difícil para una madre soltera saber que sus hijos andan solos por ahí. Yo creo que eso es, para poner un poco de contexto a los que nos ven de otros países quizás que no han vivido esos contextos como Latinoamérica, Guatemala, estando tan cerca de El Salvador, vivieron 2 episodios de guerra civil muy fuertes. Y eso dejó muchas mujeres solteras, o sea, viudas prácticamente. Y esto es una historia que se repite en el contexto, al menos de El Salvador y países como Guatemala, ¿no? Es muy común que fuera de esa forma. Nosotros no perdimos a nuestro papá, digamos, pero sí mi papá salió a trabajar fuera de la capital. Y nos tocaba a veces también con mis otros 2 hermanos venirnos solos de niños en camioneta a veces a la casa, ¿no? Era algo como muy común, la mamá trabajando, llegaba tarde y al final era como ellas querer y poder estar cuidándonos. Sin embargo, era imposible. O sea, uno estaba en la calle, yo igual. O sea, yo llegaba a la escuela y a la calle. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de la escuela y los amigos? Sí, fue bien interesante porque en esa dinámica, ¿cierto? Nosotros salíamos a las 5 de la mañana. Y quiere decir que nos levantábamos a las 4 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Llegábamos temprano a la escuela, regresábamos tarde. Regularmente en el bus de regreso nos dormíamos con mi hermano. Quedábamos dormidos en el bus y cuando despertábamos ya el bus había llegado a su destino y nosotros todavía teníamos que regresar caminando. Y eso era casi de siempre porque veníamos muy cansados. Pero pasábamos mucho tiempo en ese viaje, ¿cierto? Y llegábamos a la casa. No había quien nos supervisara en tareas, en ponernos al día con los asuntos y requerimientos académicos de la escuela. Entonces nosotros lo que hacíamos era irnos a la calle a jugar pelota, fútbol, a ir con los amigos, o a veces nos quedábamos cerca de la escuela donde estudiábamos, y eso nos fue llevando a un punto de ir creando o estableciendo círculos de amistad que eran nocivos, en el sentido de que tú sabes que en la etapa, pues en la infancia, en la adolescencia, hay también un mundo abierto, ¿cierto? De invitaciones e insinuaciones a cosas que no están correctas. Y acorde a la edad, ¿no? De lo que ustedes tenían, porque aquí tenían que 7, 8 años más Es o menos. correcto. Y entonces niños. Éramos, sí, correcto. Y entonces yo me recuerdo que quien influenció en mi vida y en la vida de otros compañeros fue un maestro, si le podemos llamar así, de la escuela, que realmente nos desvió de un camino correcto, ¿cierto? Y entonces él influenció mucho como para que nosotros fuésemos teniendo como el camino propicio para probar alcohol, fumar tabaco, y se fue despertando ese mundo, ¿cierto? Correcto. Y viendo como esa opción. Bueno, están estas sustancias acá, te vas a sentir bien, pruébalas. Y la influencia de compañeros de la escuela, amigos, ¿verdad? Que te dicen, pruébalo, no te va a pasar nada. Si no lo pruebas, eres menos hombre, me explico, eres niña, no eres parte del círculo. Entonces la influencia del grupo te presiona. Y es a veces increíble entender o inimaginable pensar que a esa edad hay una influencia fuerte, negativa. Correcto. Y más que venga de un maestro. De un maestro. A esa edad, correcto. Sí, porque él planificaba actividades ex aula, pero con la excusa de poder salir de la escuela, pero para tener como un espacio y un lugar propicio para poder interactuar con nosotros y ofrecernos sustancias nocivas. Así es como yo empecé y pues quiero decirte, Hugo, que aunque en retrospectiva, cuando me acuerdo de eso ahora, da cierta vergüenza, ¿cierto? Claro. Pero son experiencias personales que nos marcan y yo considero también para poder tener una visión más clara de que aunque hayamos pasado por situaciones oscuras, difíciles, tropiezos o errores que cometimos,
hay oportunidades maravillosas para poder salir de todas esas situaciones. Entonces, yo la primera vez que me emborraché, y te lo puedo decir, y lo tengo aquí bien presente en mi mente, fue a la edad de 8 años. 8 años. 8 años y me puse una borrachera que yo ni me recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y con los amigos. ¿No conocías todavía los límites que eso te podía dar? O al menos que podías establecer ante esas sustancias, porque era nuevo, ¿no? Totalmente. Y con 8 años de edad, o sea, era total y completamente vulnerable a un ambiente nocivo y a unas amenazas. A la influencia. Las influencias. Y una madre ignorando absolutamente... Todo esto en secreto, básicamente. En secreto, claro. Porque vienes y le cuentas a tu mamá, madre soltera, luchando y trabajando por sus hijos, queriendo hacerlo mejor desde sus circunstancias y limitaciones. Porque aunque ella pasaba ausente, pero yo creo que mi mamá fue una gran madre. Sí, yo no puedo negar eso. Yo se lo agradezco hasta el día de hoy. Y sé que ella... En sus limitaciones, en sus circunstancias de falta de conocimiento, inclusive analfabetismo, ella hizo con mis hermanos y conmigo lo mejor que pudo haber hecho como mamá. Y al final le tocaba el papel, ¿no? De madre y padre al mismo tiempo. Sí. Siempre vamos, yo recuerdo, y te puedo decir que ahora cuando veo el ejemplo hacia el pasado, igual de mi madre dándome consejos y todo, era ver su ejemplo. Y eso es lo que hoy en día como me marca, ¿sabes? Ahora que yo soy papá también, ¿no? Y es como el ejemplo. Sí. O sea, no era tanto lo que te decían, sino el ejemplo que te empezaba a marcar desde chiquito. Lastimosamente, en la calle las influencias a veces son más fuertes. Sí. Porque uno en ese momento no dimensiona el sacrificio que hacen los padres por uno. Sino la cuestión de querer pertenecer a algo que se empieza a formar a esas edades, 8 o 9 años. Igual, o sea, recuerdo, tenía un tío que fumaba y le íbamos a comprar cigarros y entonces empiezan a despertarse esas curiosidades de quiero probar. Y se cruza un umbral y eso es algo que yo recuerdo, ¿no? Se cruza un umbral como esta inocencia a empezar a probar cosas que naturalmente no es, o sea, ni los adultos deberían de hacerlo, pero menos un niño. Se cruza ese umbral. ¿Cómo fue cruzar ese umbral para ti de empezar a consumir estas sustancias? Pues empecé con esta experiencia en la escuela, ¿cierto? Ahí fue la primera vez que yo ingerí licor. Pero luego el ambiente siempre va siendo propicio con los amigos de la colonia y entonces llegaba la época, por decirte algo, de diciembre y pues las ventas de cohetes en las tiendas y entonces uno, como tú dices, siempre busca como una excusa, ¿cierto? Y entonces uno decía, no, pero para quemar un cohete necesito fuego. Sí, claro. Necesito fuego, pero no, pero fósforo no, me explico. Y entonces uno empieza a ver a imaginarse o a maquinar soluciones, ¿cierto? Y ver cómo lo hace. Entonces, no, mire, le decía uno a algún adulto o a algún familiar que tenía esas costumbres, ¿cierto? Présteme el cigarro. ¿Y para qué lo querés? No, voy a ir a quemar cohetes. Y entonces ya estando ahí en el ambiente con los amigos, el cigarro, sí, entonces el cigarro se te va a apagar, jalale. ¿Y cómo? Así, para que no se apague. Y entonces uno se va, y mira, con unas situaciones que nos dan risa ahora, ¿cierto? Sí. Pero que parecen tan inocentes, te están metiendo en un camino bien peligroso. Total. Y entonces así empezó, o mejor dicho, así continuó mi vida en relación a una vida de adicciones químicas. Empecé en la escuela, ingiriendo licor por la influencia de un maestro, posteriormente con los amigos, en estas circunstancias, ¿verdad? De un juego, de una aparente inocencia. Y empecé a probar el cigarro. Y eso, oye, va llevando a otros lugares. Totalmente. Poco a poco. Y como estas son sustancias químicas que intoxican, estimulan tu organismo, te va creando una adicción y después te vas haciendo codependiente de la sustancia de una manera increíble. Yo con mi hermano me fumaba a la edad de 10, 11 años una cajetilla diaria. Increíble. Y ahora que tengo 52 años, yo te puedo decir que mi cuerpo sufre los efectos de aquella vida de promiscuidad, de adicción. Porque inclusive hace unos años cuando yo me hice un análisis con un médico, me mandó a hacer un chequeo, unas tomografías, y él me preguntó, me dice, ¿y usted fumaba? ¿O ha fumado?
Sí, le dije, yo fumé. ¿Cuánto tiempo? Desde 8 años. ¿Hasta qué edad? Hasta los 21 años. Sí, me dice. Está marcado. Está marcado. El organismo queda afectado. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se va dando este cambio de cuando empiezas a introducirte en estas sustancias? Uh-huh. Es la ventana, ya hablamos de eso, es la puerta, sí. La introducción a un mundo más allá que aparentemente no existe para muchos, pero cuando uno está en la calle empieza a conocer ese mundo, el mundo de las drogas, como hablamos de las sustancias químicas. Sí. ¿A qué te llevó esto del cigarro a edad tan temprana, el alcohol? Entonces, mira, y entonces en la escuela, bueno, uno va creciendo, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces estás jovencito y empieza la etapa de la adolescencia y vienen los cuates de la escuela, del grado y aquel ambiente chévere, tú te sientes bien con tus amigos y entonces, hey, mira, después de clase vamos a ir a un lugar a tomar algo. Y entonces empiezan las invitaciones, ¿cierto? Uh-huh. Y empieza como la influencia de aquellos que ya tienen una mayor experiencia en ese camino. Uh-huh. Y te empiezan a influenciar y te empiezan como a guiar en ese ambiente. Uh-huh. Y entonces empiezan los amigos de la escuela a invitar. No entres a clases, vámonos, mira. Ahí donde nosotros estudiábamos habían ciertos centros turísticos o balnearios donde había venta de licor y un ambiente propicio para consumir este tipo de sustancias. Entonces yo empecé a dejar de asistir a clases y me iba con mis amigos a disque divertirnos a esos lugares. Y ahí empezó a ser ya una situación un poco crónica. Y entonces ya teníamos días a la semana donde nosotros no entrábamos a clases, nos escapábamos y nos íbamos a ingerir alcohol, cerveza, a fumar. Uh-huh. Pero entonces te vas poniendo cada vez, y fíjate cómo es el proceso, Hugo, porque vas como en un tobogán, empezaste de una manera inocente y no te vas dando cuenta que cada vez vas más abajo, más profundo, es correcto, y como en un tobogán, y entonces tú no te vas dando cuenta en ese momento, pero te vas cada vez más bajo, y entonces empiezan ahora a ver invitaciones ya no a un cigarro, sino a un puro de marihuana. Mira, prueba esto, te va a hacer sentir mejor que el cigarro. Uh-huh. Y entonces te vas involucrando en un mundo oscuro. Sí, porque en este punto, perdón que te interrumpa, estamos pasando de la legalidad, por así decirlo, por supuesto, abajo de la edad de los... Sí. Bueno, en Guatemala son 18 años, por ejemplo. Son picardías, uh-huh. Pero lo consigue uno en las tiendas, ¿no? Sí, lo legal, el alcohol y el cigarro. Sí. Pero cuando uno cruza ese umbral de lo legal y empieza a consumir lo que son ya drogas ilegales, sí. Ahí se abre totalmente el panorama. Ajá. A lo prohibido, totalmente prohibido, y eso va conllevando otras cosas. ¿Qué pasa? Y entonces son situaciones más oscuras. Más oscuras, correcto. ¿Verdad? Porque entonces ya viene el consumo de drogas. Uh-huh. Y entonces con mi hermano nosotros nos vimos involucrados ya a una edad muy temprana en la juventud a consumir primero marihuana. Entonces posteriormente vinieron otra serie de sustancias como cocaína, pero eso tenía un costo, ¿cierto? Correcto. Y entonces cuando tú no podías tener la disponibilidad, la adquisición monetaria para poder comprar la dosis de droga, entonces uno ya empezaba como a ver cómo suplir, a maquinar. Entonces mi mamá sufrió mucho en ese momento porque nosotros le tomábamos cosas para poder como venderlas y poder sufragar los gastos para nuestras adicciones. Para este momento, ¿tu mamá ya sabía que ustedes estaban algo o ella solo empezaba como a sospechar este sentimiento de las madres de no querer creerlo, pero ya estaba ahí? ¿Qué? Empezaba a sospechar. ¿Verdad? Por nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra apariencia, porque la apariencia te cambia totalmente. Entonces, de lo interno hacia lo externo vas reflejando que no estás bien. ¿Qué edad tenían aquí? 12, 13 años. Alex tenía 14. Entonces ya nosotros estábamos en ese ambiente ya de adicción. Pero entonces te empieza también a abrirte un panorama porque, fíjate, yo lo veo, Hugo, desde un punto de vista bien complicado porque
esas situaciones te entrampan y te llevan cada vez a un nivel más degradado y te va degradando. Y entonces existían después personas que te influenciaban y te decían, no, mira, pero existe esta opción. No tienes para la marihuana, no tienes para la cocaína, pero puedes inhalar pegamento de zapato. O thinner. O al tabaco le puedes poner cierta sustancia que no voy a decirla acá porque no voy a hacer que alguien lo tome y pueda decir, voy a probarlo, ni idea. Y entonces te empiezan a presentar opciones, pero esas opciones te llevan cada vez a un mundo más oscuro y más degradado. Y entonces con mi hermano nosotros llegamos al punto de inhalar pegamento de zapato, imagínate. De inhalar thinner con guaype. Y eso empieza a cambiar la química del cerebro, la forma en que ustedes se comportan. Te lo destruye. Las relaciones, por ejemplo, en este caso con tu mamá. O sea, esto empieza a destruir básicamente. Y ustedes en una época tan importante que es obviamente una preadolescencia, empiezan a existir ya vacíos, ¿no? Que hay que llenar con estas sustancias. ¿Cómo empieza a pasar eso en ustedes? Ajá, entonces aquí viene un punto que tú acabas de mencionar muy importante, porque entonces ese ambiente, esa práctica te va destruyendo de manera personal, individual, pero también va destruyendo tus relaciones. Y entonces mi mamá empezó a sufrir mucho y empezó a desarrollar inclusive estados emocionales que le afectaron posteriormente en su salud física, porque ella estaba viendo cómo sus hijos se estaban perdiendo y cómo ya ella no nos podía detener, ¿cierto? Y cómo nosotros nos íbamos y hacíamos de nuestra vida lo que mejor nos parecía hacer, pero ella ya no podía detenernos. Entonces eso fue minando y fragmentando cada vez nuestra relación madre e hijos. Y con mi hermano Alex era con quien yo pues tenía siempre la compañía permanente, ¿cierto? Y con quien yo compartía todo este ambiente, toda esta vida. Eso nos fue alejando más de mi mamá, nos fue alejando más. Y creamos, fíjate, hubo una actitud de rebeldía bien triste hasta el día de hoy, cuando yo me acuerdo cómo hicimos sufrir a mi mamá, cómo nosotros le faltamos al respeto, cómo nosotros la veíamos a ella como una amenaza, ¿cierto? Como una enemiga, como alguien que se oponía a que, fíjate la perspectiva equivocada, a que nosotros fuésemos libres, porque nosotros queríamos disfrutar del mundo, estábamos jóvenes y no nos diga nada, no nos detenga, porque nosotros lo que queremos es disfrutar. Ser felices, y usted lo que está haciendo es impidiéndonos ser felices, y la veíamos como una enemiga, y eso fue fragmentando nuestra relación con mi mamá, nos fue alejando de ella y nos fue acercando más a aquellos que eran como proveedores, ¿me explico? Porque ellos eran la fuente de esto bueno, ¿no? Es correcto. Y entonces, fíjate qué interesante, y aquí viene un punto bien importante que nosotros debemos de considerar los hijos, los jóvenes, los adolescentes, y algo que yo he aprendido, Hugo, y yo sé que tú lo sabes también, es que el amor de una madre es un amor, se asemeja al amor de Dios, y una madre va a dar todo por sus hijos. Y realmente uno tiene que ver y aprender eso, de que lo que mamá o papá hace es para ayudarnos, es para evitarnos sufrimientos, pero que en algún momento uno no lo puede entender. Y entonces, sí es cierto, la ausencia de mi madre en casa por buscar qué darles de comer a sus hijos y suplir las necesidades más básicas, creó un vacío. Y entonces hubo un grupo de personas que llenaron ese vacío, pero que realmente no es que estaban llenando un vacío, nos estaban afectando. Y entonces nos estaban influenciando de una manera tan nociva que nos llevaban a la destrucción. Y entonces nosotros empezamos a crear vínculos muy estrechos con estos disque amigos que pues se movían en el mundo de las adicciones, de las drogas, música rock, conciertos, una vida llena de promiscuidad. Nosotros pasábamos en las discotecas de San Salvador, Hugo, viernes, sábado, domingo, regresábamos hasta lunes en la madrugada. Y mi mamá sufría eso, porque no sabía dónde sus hijos estaban. Mi mamá es practicante de una fe cristiana, y ella, lo que yo puedo comentarte y compartir contigo, es que ella en su fe, como ella concibe a Dios y en su relación y conexión con Dios, ella siempre oró por nosotros. Y Hugo, si yo estoy aquí esta tarde contigo, es por eso. Las oraciones de las madres. Y al final,
Es difícil, yo me imagino, pues obviamente a tu madre en ese momento, viendo que sus oraciones quizás no eran contestadas inmediatamente, pero la persistencia de ellas de doblar rodillas. Yo recuerdo siempre también a mi mamá doblando rodillas por nosotros. Fines de semana, nosotros íbamos a la iglesia y nadie quería ir. Levántense, vamos a la iglesia. No, nadie quiere ir. Sí. Y lo que nos decían, bueno, a esta edad ustedes ya son adultos, ya me encargué yo de decirle qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque yo quiera dar mi vida por ustedes, yo no lo voy a poder hacer. Ya ustedes van a ser responsables de sus propias. Eso era lo que nos inculcaba y eso fue lo que nos marcó. Wow. Pero una insistencia de las madres que en un punto es molesto, como tú decías. Es molesto. Es correcto. A uno le quieren hablar de Dios y eso significa para uno prohibición. Ajá. Cuando uno escucha a Dios es un contexto negativo, como ya lo mencionabas, distorsionado total de la verdad. Restricción, ¿verdad? Restricciones. O sea, prohibición. Reglas. Y así lo ve uno. Ajá. Y me están coartando mi libertad. Correcto. ¿Verdad? Y mira, fíjate que nosotros llegamos con mi hermano 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, 6 de la mañana, y nosotros nos encontrábamos a mi mamá arrodillada en la sala de su casa. Y cuando ya entrábamos, ella se levantaba de sus rodillas y decía, gracias a Dios que regresaron. Y nosotros todavía le decíamos, ¿qué está haciendo? Deje de hacer eso. Decía, yo estoy pidiéndole a Dios que me los cuide. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Muchas veces las madres es como saben en el camino quizás que uno está y que es bien difícil porque no pueden decidir por uno, pero muchas veces la oración es que con que regresen a casa. No importa cómo, pero que regresen a casa, ¿no? Me imagino que fuiste ya llegando a puntos en donde empezaste a tocar fondo, por así decirlo, a una edad tan temprana, ¿no? Sí. Vaya, entonces todo esto son años de experiencia, ¿cierto? Estamos hablando desde los 8 años, ¿verdad? Que nos hemos detenido a analizar cómo yo caí en el mundo de las adicciones, de las drogas, del alcohol, del tabaco, ¿verdad? Y para este punto, Hugo, digamos, yo ya estoy en bachillerato. Yo ya me gradué del 3er ciclo podríamos decir en el lenguaje aquí de Guatemala, el básico, ¿cierto? Entonces yo ya entro a bachillerato y entonces escojo estudiar una carrera técnica en un instituto en San Salvador. Pero en ese instituto el ambiente era un poco más, o sea, era mucho más complicado, ¿verdad? Porque igual se movía droga y pues ya en el bachillerato, 17 años, uno ya se cree como el Superman, sí, el invencible. Ajá, totalmente. Es correcto, y voy a conquistar el mundo, ¿verdad? Y entonces empecé a conocer otro tipo de compañeros que me invitaban. Imagínate que enfrente del instituto habían ventas de licor y tabaco y podías también tener acceso al consumo de drogas. Y entonces sigo siempre con esas prácticas, pero en el instituto había un joven que se comportaba diferente a nosotros. Y nosotros lo veíamos raro, ¿cierto? Como el raro, ¿verdad? Como el marginado, el excluido, el nerd, el buen estudiante y todo. Y entonces nosotros sí éramos los que estábamos en el ambiente. Pero ustedes eran como diríamos hoy, los cool, ¿no? Los que llevaban la onda y todo esto, ¿no? Los que tienen, ¿cómo decirte? Fama, los que todos ven y quiero ser como él y quiero vestirme como él y quiero andar en la onda de él. Entonces aquel se veía raro. Pero en esas circunstancias, pues las adicciones eran cada vez más fuertes, ¿cierto? Las ataduras eran más fuertes. Claro, ustedes ya eran dependientes, básicamente. Sí, totalmente. Ya mi mamá había como mostrado una cierta resignación, pero nunca dejó de orar por nosotros, de pedirle al Dios en el que ella creía que nos cuidara, nos ayudara. Pero ya ella estaba un tanto resignada. Y entonces nosotros lo que menos hacíamos era estudiar, ¿cierto? Nos poníamos el uniforme, pero para escaparnos del instituto, ir a beber, ir a consumir drogas, ir a las discotecas, ir a los carnavales, a los bailes, fiestas, conciertos de música. Entonces, en ese momento es que mi adicción se ve más fuerte, pero ya en la sustancia de la cocaína, ¿cierto?
Y eso me fue afectando cada vez más, hasta hacerme llegar a puntos de alucinaciones y intoxicaciones. Yo veía, mi mamá se me aparecía y me llamaba y me decía, vas a terminar loco. Y entonces yo tenía ya alucinaciones, ¿cierto? Y eran muy frecuentes. Y me recuerdo que, lo que te quiero contar, Hugo, que en esa etapa del bachillerato, este joven dentro del salón de clases, que era un compañero, ¿verdad? Que nosotros veíamos raro, él despertó como cierta afinidad hacia mí y él se acercaba mucho a mí, cosa que no hacía con los demás del grupo. Y él me decía, mira, Kalin, porque él así me trata hasta el día de hoy. Kalin me dice, yo me llamo Carlos, y me decía, Kalin, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Ese camino no es bueno, no te va a llevar a nada bueno, vas a terminar mal, estás destruyendo tu cuerpo. Estás joven, tienes un futuro por delante. Me aconsejaba y a mí me hostigaba eso, me molestaba. Y en algún momento, Hugo, él me empezó a mencionar a Dios y me empezó a hablar de la Biblia y eso me molestó aún más. Y entonces fue muy insistente, muy insistente. Eso fue en 1991. Entonces yo me sentía incómodo por el acercamiento de él y cada vez que venía yo lo trataba de evitar y hasta lo trataba mal. Pero en esa etapa nosotros con mi hermano tocamos fondo porque me recuerdo que mi hermano cometió un error grave y cometió un delito. Y él se metió a un problema donde se vio involucrado en una estafa, donde había involucrado un delito de falsedad material. De repente mi hermano apareció un día en el instituto con mucho dinero. Y nosotros, Hugo, venimos de un contexto social con muchas limitaciones, un contexto muy precarias, ¿verdad? A veces no teníamos ni para la comida, teníamos solo un par de zapatos y mi mamá nos hacía que cuidáramos ese par de zapatos porque había muchas carencias y en la casa teníamos que andar descalzos. Entonces nosotros tuvimos una vida muy precaria, ¿cierto? Tuvimos muchas limitaciones materiales. Pero en ese momento del bachillerato, mi hermano un día aparece en el instituto con un fajo de dinero que yo nunca en mi vida había visto. Y entonces él me dice, vení, me dice, vamos a ir a un almacén muy famoso, que voy a obviar el nombre, pero es un almacén, o sea, de ropa, pero caro, ¿cierto? Y me dice, te voy a llevar y te quiero comprar ropa. Y yo le dije, ¿cómo? Yo ando dinero, me dice. O sea, mi hermano, sí, entonces yo le dije, pero ¿y cómo lo obtuviste? No te preocupes, no pasa nada. Y mi hermano empezó a comprar a diestra y siniestra ropa que yo nunca en mi vida pensé que en algún momento podía tener, ¿cierto? Pero ahí, para que entiendan, el lazo con tu hermano era muy grande. Sí, ¿no? Yo con Alex éramos inseparables, ¿cierto? Y pues él me protegía a mí, es mi hermano mayor, es un año mayor que yo, y yo siempre me sentía protegido por él, ¿verdad? Y con él caminábamos, y pues él mostró como cierta deferencia hacia su hermano, ¿cierto? Y quería como darle un premio, no sé, quedar bien de algo que nunca habíamos tenido en nuestra vida. Y me llevó a comprar ropa y todo, y yo me sentí muy bien, ¿cierto? Y a los días estábamos en el instituto cuando entró la policía al instituto. Nosotros estudiábamos en el mismo instituto con mi hermano y entonces de repente yo veo que entra la policía y lo sacan y lo llevan esposado. Ese fue un punto de quiebre en mi vida. Y entonces me voy con él, llevo a la policía y pregunto qué pasó. Y me dicen, él está involucrado en un caso de estafa. No era un contexto de pandillas, y yo esto quiero dejarlo claro, ¿verdad? No eran pandillas, no es que mi hermano estaba involucrado en una pandilla, tampoco yo estaba involucrado en una pandilla, estábamos metidos en asuntos de consumo de drogas, éramos adictos a esas sustancias. Pero eso, digamos, propició para que mi hermano se metiera en este problema, ¿cierto? Y entonces se vio involucrado en esa estafa y ahora está
acusado de ese delito y mi hermano va preso al centro penal de San Salvador, Mariona, uno de los centros penales más temidos del Salvador, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces cuando yo sé lo que eso implica, yo digo, mi hermano corre riesgo su vida porque llegar a un centro penal de tanta peligrosidad. Entonces yo caí en un punto de inflexión bien complicado. Uh-huh. ¿Te iban a quitar a tu mejor amigo, básicamente? Sí, a mi hermano, quien estaba conmigo siempre. Y entonces ahí yo sentí que toqué fondo. Uh-huh. Pero a todo esto va una historia paralela, porque Mario siempre me está hablando de la Biblia, de Dios, de la iglesia. Y yo siempre lo estoy rechazando. Pero mi abuela, cuando yo tenía 5, 6 años, 7 años, ella nos llevaba a misa. Uh-huh. Y todos los domingos nos despertaba temprano, y a Alex y a mí nos caía mal porque nos despertaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana un domingo, y nos llevaba a misa. Uh-huh. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo ahí fui teniendo un conocimiento de Dios, ¿cierto? Claro, una noción de Jesús, una noción de quién era Dios y todo. Cuando mi hermano cae preso, te estoy hablando pues años ya en bachillerato, uh-huh, yo me recordé que mi abuela le rezaba al corazón de Jesús. Uh-huh. Yo le decía, abuela, ¿y qué hace? Y ella le prendía velas. Estoy pidiéndole al corazón de Jesús que me haga un milagro. Cuando mi hermano cae preso, y yo lo fui a visitar, la primera visita que le hice al centro penal de Mariona, yo lo encontré todo golpeado. Lo habían como bautizado, sí, ¿no? Como reo. Recibido, es correcto, reo de nuevo ingreso. Y nos pusieron un impuesto de guerra. Y entonces a mí me dijeron que yo tenía que llevar cierta cantidad de dinero a la semana y cierta cantidad de víveres, que si yo no pagaba ese impuesto de guerra, lo iban a matar. Uh-huh. Y eso a mí me pegó fuerte. Entonces, fíjate, Hugo, que yo salí de la cárcel, salí destrozado. Y yo iba en el bus al instituto porque lo había ido a visitar ese día. La visita era en la mañana y yo en la tarde estaba estudiando. Y regreso a clases. Pero cuando yo voy en el bus me acuerdo de mi abuela. Y yo digo, mi abuela le rezaba a un santo y le prendía velas para que le hiciese milagros. Entonces, casualmente, el lugar donde yo estudiaba, a 1,5 cuadras había una iglesia católica. Uh-huh. Entonces yo me bajé del bus y veo la iglesia católica. Y veo a una señora ahí a las afueras del recinto de la iglesia, del templo, vendiendo velas. Y fui y compré una vela. Y dije, voy a ir al altar del corazón de Jesús, como lo hacía mi abuela, y voy a poner una vela. Voy a encenderla y le voy a decir al corazón de Jesús que cuida a mi hermano y lo saque de la cárcel. Y lo hice, fíjate, entré, hice todo el ritual, me paré frente a la imagen, encendí la vela, no había ni cómo decirlo. Sí, y me recuerdo que le pedí al corazón de Jesús, saca a mi hermano de la cárcel y cuídalo. Y yo salgo, hago eso, salgo de la iglesia católica, y yo que voy saliendo de la iglesia y Mario venía. El joven que siempre te iba a hablar. Jesús de la Biblia. Y cuando él me ve salir de la iglesia católica, se queda asombrado. No que no. Y me dice, ¿y qué estás haciendo ahí? Y empecé a llorar. Y le conté, mi hermano está preso. Y fui a pedirle al corazón de Jesús que lo saque de la cárcel. Y él me dice, tu intención es buena, pero necesitas también saber cómo acercarte a Dios y presentar tus peticiones. Y empezó a despertar en mí ya cierto interés. Uh-huh. Y entonces empecé a ser más receptivo al mensaje de él, pero siempre había ciertos rechazos, ¿cierto? Normalmente uno cuando está en esas circunstancias como es lo que yo necesito de Dios y no lo que Él necesita de mí. Correcto. En ese punto, ¿no? Es correcto. ¿Cómo me puede beneficiar, cierto? Correcto. Sacar un beneficio. ¿Pero qué puedo dar yo? No quiero dar nada. Pero entonces Mario siguió insistiendo y siguió apoyándome mucho. Al punto de que a finales de ese año, él me regala 2 libros. El Camino a Cristo y El Conflicto de los Siglos. Y él me dice, mira, está bien si no querés estudiar ahora la Biblia conmigo,
pero yo te voy a regalar estos libros. Y en el conflicto de los siglos, en la contraportada, él me apuntó su nombre completo y su número de teléfono. Entonces me dijo, léelos. Y cuando querrás venir o saber más de la Biblia o conocer mi iglesia, llámame. Y yo por educación le agarré los libros y yo en ese momento, yo no tenía hábito de lectura, Hugo. Y esos libros son grandes, pero el conflicto es grande, sí, ¿no? El Camino es a Cristo enorme. es pequeño. Pero... Yo cuando lo vi, yo dije que voy a andar leyendo esto, el Camino a Cristo, decir delgado. Todavía, ajá. Yo no leía ni el periódico, pues, o sea, no tenía hábito de lectura. Menos nada. la Biblia, menos otro libro. ¿Qué? Sí, Hugo. Los agarré por educación, pero los dejé ahí tirados en la casa donde mi mamá. Eso fue cuando mi hermano estaba preso. Fueron meses de angustia para mi mamá, para mí. Entramos en un estado, podría decirte, de depresión. Pero gracias a Dios mi hermano salió preso. Porque él no había sido como... No era el intelectual. Sí, derecho, correcto. ¿no? Él lo que había hecho fue a cambiar un cheque con una firma falsificada y usaron su documento para cambiar un cheque. Eso es lo que fue el gran error que él cometió. Y le dijeron, si tú me ayudas a hacer eso, te doy cierta cantidad de dinero. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero eso le costó muy caro. Y fue una situación Mi hermano sale preso. Y cuando él sale preso, ya te olvidas de Dios. ¿Va? Sí, claro. Regresaron a lo mismo, ¿no? Regresamos a lo mismo. Yo, qué peor. Entonces mi hermano nos empezamos a involucrar con un grupo de rockeros. Y el ambiente era chivo, como dicen en El Salvador, era chévere, va. Claro. Nos sentíamos bien, música rock, conciertos de música en San Salvador. Había un lugar que se llamaba Zanzíbar, me acuerdo, cerca del Colegio Cristóbal Colón. Todos los viernes y sábado había concierto de música rock. Y nos empezamos a meter al rollo de la música rock, vestirnos de negro, con camisas con de calaveras, las sí, es correcto. Escuchar todo tipo de rock, hasta, digamos, del alternativo, heavy, hasta el dunk. Y géneros así muy ya más pesados, ¿no? Pesadísimos, ¿verdad? Y entonces él también es como un ambiente oscuro, ¿cierto? Claro. Y nos empezamos a involucrar en eso. Y al lado de eso retomaron drogas. Drogas otra vez y borracheras. Pero llegó el año de 1995. Y entonces yo me recuerdo, Hugo, que fue en agosto de 1995. Fue un sábado. Nos pegamos una intoxicada de droga. Bueno, yo quedé muy intoxicado, quedé muy dañado. Esa noche en el concierto me desmayé, me llevaron a la Cruz Roja y me tuvieron unas horas con suero para desintoxicarme. Regresé ya domingo a la casa. Mi mamá estaba ahí preocupadísima. Me acosté y me levanté con una resaca horrible. Agosto de 1995. Pero una resaca horrible, me recuerdo un dolor de cabeza insoportable, lo que le llaman goma, ¿cierto? Claro. Pero ¿sabes qué era lo peor, Hugo? Hubo los vacíos en mi corazón, más que el dolor de cabeza, más que la resaca, más que el malestar físico, los vacíos en mi corazón. Eso era lo más duro. Despertar y que los problemas, todo siguiera ahí, básicamente. Y sentirme una basura. Yo me venía sintiendo una basura inservible y empecé a experimentar crisis existenciales desde hacía ya mucho tiempo. Podría decirte que esas crisis empezaron a despertar cuando mi hermano estuvo preso. Y entonces fueron aumentando. Entre más me involucraba en los conciertos de música, en las discotecas, era mayor la crisis, era mayor el vacío y eran mayor mis interrogantes. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? No sirvo para nada. ¿Y qué estoy haciendo? Sin propósito. Sin propósito. Una vida hecha pedazos, Hugo, hecha pedazos. 21 años de edad para ese entonces. 21 años de edad y con unos vacíos abismales. Y podríamos decir con una situación de depresión, de ansiedad, que ahora yo sé que eso era lo que tenía. Y que la droga no me estaba ayudando absolutamente nada, ni la música, ni la música, ni el baile, ni las novias, ni las chicas, me explico, ni la
popularidad. Nada de eso. Entonces, todo lo que ofrecía el mundo, nada funcionaba. Nada funcionaba. Entonces ese domingo yo me levanté con un vacío abismal, con el deseo de dejar de existir. Uh-huh. No quería vivir. Mi mamá se había ido a misa. Alex no estaba y quedé solo en la casa. Me senté frente a un televisor viejo que mi mamá tenía ahí en la casa. De aquellos televisores blanco y negro, parecen caja. Sí. Y pues ahora tenemos Smart TV, todo el rollo, ¿verdad? Esos eran de pería, pero el de mi mamá ni siquiera tenía la pería. Con un alicate le cambiábamos el canal, ¿verdad? Y entonces encendí el televisor y empecé a buscar un programa. Me recuerdo que para esa época pasaba en Canal 6 de El Salvador un programa que se llamaba Variedades del 6. Era música, ¿verdad? Ponía música y pues como que la música me tranquilizaba, pero en realidad me ponía más nostálgico. Y empecé a buscar el programa, pero no había empezado el programa y a ver qué contenido, ¿cierto? Cuando llegué a un canal de transmisión evangélica, el canal 27, y estaba predicando un pastor. Hablaba del libro de Apocalipsis, hablaba del juicio de Dios, de la segunda venida de Cristo, de la crisis final, Hugo, antes de que Cristo regrese a este mundo, y me llamó la atención y me detuve a escuchar el sermón. Fue increíble lo que pasó, Hugo. Y entonces yo entiendo que en la soberanía de Dios, Él escoge cómo te va llamando. Y escoge de diferentes formas, métodos y hasta personas. Yo puedo entender que Mario fue una persona que Dios envió a mi vida. Pero también ese pastor que estaba predicando ese domingo fue un instrumento de Dios para mi vida. Y escuché el programa, me quedé viendo el sermón y al final del sermón el pastor hizo un llamado. Y él dijo, si tú estás escuchándome en un radio o me estás viendo a través del televisor, levántate donde estás. Pon tu mano sobre el radio o el televisor y repite conmigo esta oración. Y él hizo una oración y yo la fui repitiendo y nunca se me va a olvidar esa oración. Yo pedí perdón por mis pecados y acepté a Jesús como mi Salvador en ese momento. Y estaba llorando como un niño. Pero bien dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Yo me sentí descargado, sí, era como una catarsis, ¿cierto? Y yo le entregué mi corazón a Jesús en una oración. Un joven de 21 años con una vida hecha pedazos, cero posibilidades, como tú le dices, sin propósito, una vida desordenada, una madre enferma a consecuencia de las aflicciones que nosotros le generábamos. Ahí le entregué yo mi vida a Cristo. Y después que yo termino a través de una oración, ¿cierto? Y después que yo termino de orar, nosotros vivíamos en una comunidad así bien complicada, ¿cierto? Las casitas pequeñas, los espacios muy reducidos y pues lo que había era un acceso a un pasaje. Yo termino de orar y en el pasaje me silba un amigo y cuando yo me acerco a la puerta y veo que está ahí mi amigo en el pasaje, llorando. Yo estaba llorando, pero así a chorros, ¿va? Y él viene, se mete la mano a la bolsa de su pantalón y saca un puro de marihuana. Y me dice, vamos. Pero a la misma se me queda viendo. Y me dice, ¿qué te pasa? Está llorando, me dice. Y yo le digo, sí. ¿Y qué te pasa? Me dice. Me siento mal, le digo. ¿Pero qué tenés? Vacíos en mi corazón. Yo quiero seguir en esto, le dije. Y entonces fíjate, Hugo, que sucede algo bien curioso, ¿cierto? Porque él viene y asocia eso con algo que cómo él lo iba a pensar, ¿verdad? O por qué él tenía que mencionarme eso. Y me dice, no me vas a decir que te vas a hacer cristiano, que te querés hacer cristiano. Entonces a la misma yo reacciono y le digo, pues fíjate que me gustaría y quisiera ser cristiano y entregarle mi vida a Cristo, pero no sé cómo, ni sé a dónde ir, le digo. Y él me dice, estás loco, y me empezó a tratar mal, hasta con palabras soeces.
Y se fue riéndose de mí. Pero mira, o sea, la valentía tuya también de exponerlo, porque normalmente uno no se abre respecto a esa necesidad espiritual con los amigos. Sí. Pero tú, o sea, ya lo que sentías era insoportable, básicamente. Sí, era un peso extraordinario. Era un peso extraordinario. Era un vacío increíble. Entonces yo quería liberarme de todo eso. Y estaba entendiendo por una dirección directa, una manifestación directa del Espíritu Santo, cuál era el camino que yo tenía que tomar. Entonces ya Dios venía trabajando conmigo desde qué tiempo, ¿cierto? Claro. Pero entonces uno va viendo esas manifestaciones y mira, ahí es donde se rompen paradigmas de religión, de dogmas. Es un asunto de conexión, es un asunto de entender que es Dios el que te está buscando y que se quiere relacionar contigo. Sí. Ese es el punto, que Él quiere ser tu amigo, se quiere amistar contigo, te quiere ayudar. Y eso es lo que yo fui descubriendo. Eso fue en agosto, ¿cierto? Pero entonces empezó una lucha, Hugo. Empezó una lucha y entonces yo, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo me mantengo? Dejé de fumar 3 meses. Y a todo esto, ¿dónde entra Mario? Vaya, entonces mira, ya habían pasado años sin verlo, sin saber nada de él. Entonces, agosto de 1995, luego empieza ese proceso de querer ser una mejor persona, de querer dejar los vicios, pero no pude. Y en noviembre de ese año volví a las andadas. Y en diciembre de 1995 yo estaba bien borracho, el 31 de diciembre, celebrando fin de año. Claro. Y muy borracho a las 12 de la noche en la algarabía de la celebración. La recibida de fin de año, cohetes, música. Yo reaccioné y estaba bien bolo en la casa de un amigo. Y son las 12 de la noche. Voy a darle el abrazo a mi mamá. Me levanté como pude, me fui caminando, tambaleando, bamboleando por toda la calle. Llegué a la casa, estaba cerca de la casa de mi mamá y mi mamá estaba sentada ahí en su silloncito llorando. Sus hijos fuera de casa, Alex y yo borrachos, en droga. Y me la encuentro ahí y le digo, mamá, vengo a darle el abrazo de Año Nuevo. Y ella se paró llorando y la abracé y le dije, mamá, feliz año. Entonces mi mamá me dijo, me estás matando. ¿A dónde vas con esta vida? Y sus palabras me entraron muy fuerte en mi corazón y verla llorar. Y entonces pasó algo extraordinario nuevamente, Hugo. Yo me fui al cuarto donde dormía con mi hermano y ahí caí de rodillas. Y estaba bolo, estaba bien borracho. Y le dije a Dios, ayúdame, sácame de esto, no puedo más. Pero yo no puedo, estoy atado. Hay adicciones, hay una tendencia a hacer lo malo tan fuerte, no puedo. Pero si tú existes, sácame de esto, transfórmame. Y entonces le pedí algo y todavía un poco más, ¿verdad, Hugo? Le dije, si tú tienes una iglesia en este mundo, llévame a tu iglesia. Quiero ir a tu iglesia, pues Dios, ¿dónde está tu iglesia? Porque yo había andado buscando iglesias, Hugo, ¿dónde congregarme? No había encontrado. No habían llenado lo que yo necesitaba. Y eso es importante entenderlo. Eso es importante entenderlo. Y entonces me quedé de ahí tirado. Entonces, fíjate, yo reflexiono, Hugo, ¿quién puede prestarle atención a un borracho? Un borracho en la calle es objeto de burla. No le dan caso, está bolo. Pero hay un Dios que puede prestarle atención hasta a un borracho. Entonces, no importa dónde hayas caído, qué tan bajo estés, qué tan ahogado te sientas, qué tan lejos hayas ido, hay un Dios que no importa dónde estás, te puede alcanzar. Y que lo que Él desea es tu corazón sincero, humilde. Y tú clamas y Él te escucha desde su santuario, que está no sé a cuántos millones de años luz de la tierra, pero Él te escucha. Y entonces Él me escuchó, yo me quedé ahí dormido. Pasó enero,
Y en febrero yo estaba en esa crisis. ¿Dónde voy? ¿Dónde me congrego? ¿Cómo hago? ¿Cómo leo la Biblia? Y un domingo yo estaba sentado en la sala de mi casa y entró Alex, mi hermano, y me vio como de plano todo depresivo, ¿verdad? Y me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, me siento mal. Le digo, ¿pero y qué querés? Quiero ir a una iglesia, pero no sé a cuál ir. Y mira lo que me dice Alex. Y me dice, ¿y la iglesia de tu amigo? Pues, ¿cuál amigo? Mario. Mario, sí, el que te regaló unos libros. ¿No? ¡Prum! Se me prendió el foquito, ¡prum! Se me iluminó. ¿Dónde estaban Mario, esos libros? ¿No? cierto, le digo. Y lo veo, sí, tenés razón. ¿Pero dónde están los libros? No sé. Y empecé a devolverle todo a mi mamá, sus cajas, donde ella guardaba muchos chunches y cosas. Ahí, mira, en una caja refundida allá en un cuarto, encontré el conflicto de los siglos y el camino de Cristo. Ahí estaban, metidos en una caja. Años de estar ahí. Nunca los abrí, nunca los leí. Y los agarré y salí corriendo al teléfono. Y entonces veo ahí en la contraportada el nombre de Mario, ¿cierto? Y su número de teléfono. Y entonces voy y me acerco al teléfono en la casa de mi mamá. Y empieza una lucha, ¿cierto? Pero, y hace tantos años. Pero, ¿y será que vive ahí? ¿Para qué vas a llamar? No, no llames, él ya no está ahí. Y entonces fue una lucha bien intensa en ese momento. Y yo estoy frente al teléfono, Hugo, y Alex va pasando otra vez por la sala y va para afuera. Me dice, ¿ya le llamaste? No, le digo, ¿y por qué? No, hombre, es que él ya no debe vivir ahí. Él ya no debe estar ahí. Me dice, llámale, lo más que te van a decir, ya no vive aquí, pero no te van a pegar, no te van a hacer nada, llámale. Sí, ¿verdad? Le digo. Entonces marqué el número. Y sonó, no recuerdo cuántas veces, pero lo que sí recuerdo bien, Hugo, es que él me contestó y ¿aló? Y yo escuché e identifiqué su voz y le dije, Mario, y él identificó mi voz. Y me dijo, Kalin. Sí, Mario, le digo, ¿qué pasó? Me dice. Y le digo, Mario, quiero ir a tu iglesia. Quiero ir a tu iglesia, llévame a tu iglesia. Y Mario se sonrió, también se conmovió y me dijo, precisamente este sábado hay un programa especial en la iglesia y te invito a que vengas. ¿Y cómo fue? Y llegué el 17 de febrero de 1996. Por primera vez llegué a la iglesia adventista del séptimo día. Yo no tenía más que ropa de rockero, así jeans rotos, camisas negras, ¿va? Con calaveras y cosas así, ¿cierto? Y escogí la camisa con la calavera menos fea, ¿va? Y tratar de ir como pues lo más decente que uno pueda ir, ¿va? Y el pelo me llegaba hasta el hombro porque usaba pelo largo, usaba aretes. Pero ese día me embarré el pelo de gelatina para simular, ¿verdad? Disimular, mejor dicho, lo largo del cabello. Porque tú tienes ciertos como conceptos y paradigmas, ¿cierto? Y tú dices, pues en la iglesia viene gente santa, perfecta, pura. Hay que verse bien. Pero realmente Dios va más allá de eso. Luego entiendes otros conceptos. Claro. ¿Verdad? Entiendes un estilo de vida y todo. Pero eso viene después de... Yo me fui, llegué a la iglesia, Hugo, y llegamos a la iglesia adventista del séptimo día Central Santa Tecla. Yo pasaba todos los días frente a esa iglesia cuando yo estudiaba en Alberto Monferrer. Sí. Nunca me había percatado. A los 21 años cuando llegué, la iglesia está frente al Cafetalón, un parque muy famoso ahí en Santa Tecla. Y me quedo viendo y yo digo, ¿cuántos años no caminé frente a este templo? Pasé aquí en esta acera y nunca me percaté. Y ahora a la de 21 años yo estoy entrando a ese templo. Y Mario va conmigo y me dice, mira, Kalin, aquí abajo es la escuela sabática de adultos. Aquí es un poco aburrido, me dice.
Así me lo digo, aquí es un poco aburrido. Arriba está la clase de jóvenes, vámonos para arriba. Y subí al segundo nivel del templo y había un grupo extraordinario de 35 jóvenes, dirigidos o liderados por Vilma González, era la directora de jóvenes. Una mujer extraordinaria con un liderazgo influenciado por el Espíritu Santo, como no tienes idea. Y Vilma paró la clase cuando yo entré y dijo, tenemos un invitado. Y empezaron a cantar aquel cantito, no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano, mi hermano serás. Y los jóvenes se empezaron a acercar a mí, me saludaban, me sonreían sin conocerme, sin ver mi apariencia. Me abrazaban y me decían, bienvenido, Jesús te ama. Y yo entendí que yo ahí tenía que estar. Y desde el 17 de febrero de 1996 yo no he faltado a la iglesia. A excepción de alguna situación eventual de salud, ¿verdad? Claro. Y cuéntame, tomas la decisión de bautizarte. Yo me quería bautizar ese sábado, pero no me quisieron bautizar. Claro, de los estudios, ¿no? Sí. Yo, Mario, yo me quiero bautizar hoy. El pastor predicó ese sábado. Yo dije, si él hace un llamado, yo me paro, voy al frente y me bautizo. Nunca hizo el llamado. Y yo en la banca estaba queriéndome parar. Yo lo que quería era testificar que quería Cristo en mi corazón, que quería ser salvo. No lo hizo. Mario me explicó, no, tranquilo, Kalin, me dijo, hay que estudiar, tienes que conocer nuestra doctrina consciente. No emocional, consciente. Sí. Yo le digo, Mario, pero ¿y si yo salgo de acá, me aplasta un bus, un accidente, me muero? Tu preocupación era eso. Sí. Morir sin la esperanza de Cristo. Sin esperanza. Perderme. Esa era mi preocupación. Pero Mario me explicó, me dijo, no te preocupes. Tu vida está en las manos de Dios. Y pase lo que pase aquí en adelante, tú le perteneces a Él. Entonces Él me empezó a dar inducción bíblica. Y me prepararon para un seminario profético de Daniel y Apocalipsis que disertó el pastor Barrientos. Y nunca se me va a olvidar, ese seminario fueron 15 días estudiando el libro de Apocalipsis. Y al ver la disertación profética, cómo cuadran los cronogramas proféticos, el cronograma profético, la historia, yo me quedaba admirado. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. El surgimiento del movimiento de reforma, la iglesia adventista en 1844, bueno, el movimiento milerita, y luego la iglesia adventista en 1863. Yo dije, no, esto es lo que yo le pedí a Dios. Esta es la iglesia que yo estoy buscando. No solo por ese, digamos, fundamento doctrinal, sino también por la forma en que me recibieron, Hugo, el amor que me brindaron, el cariño que me dieron. Me estaban diciendo, tú eres de los nuestros, tú eres de aquí. Y entonces el seminario se dictó a finales de, creo, enero, febrero, marzo, abril, a finales de abril, principios de mayo. Entonces yo me bauticé el 11 de mayo de 1996. Aquí en la Biblia ando mi certificado bautismal. Es un recuerdo, ¿no? Es un recuerdo. ¿Y a cuántos años? 30 años. 30 años. Sí. No ha sido fácil el camino después del bautismo. Yo creo que, bueno, para muchos que nos ha pasado y hemos tenido historias, no ha sido fácil venir lidiando con toda una vida detrás. Las adicciones, cómo lo fuiste dejando poco a poco, pero ya no estaba solo. Esa era la diferencia. Amén. Y esa es la diferencia, porque mira, yo me bauticé, pero al ser bautizado no salí transformado. Correcto. No salí con alitas. Hay algunos testimonios de gente que yo tuve un testimonio de una situación inmediata. Fue inmediata. Pero hay otras personas que no. Que no. Es un proceso. Es un proceso. Yo traía digamos, una intoxicación química fuerte. Y mi cuerpo estaba intoxicado, mi cuerpo pedía droga. ¿A los qué? ¿21? 21 años. Ya era más de una década de intoxicación. Imagínate. A los 21 años. A los 21 años, sí. Claro. Cuéntame, aquí hay algo que la gente que nos está viendo no sabe. Hoy en día eres pastor. Sí. ¿Cómo llegamos a eso?
cuando yo me estaba bautizando y el pastor Benjamín Cornejo que me bautizó, pues nunca se imaginó que estaba bautizando un futuro pastor, ni yo tampoco. Yo llegué a la iglesia a entregarme a Cristo, Hugo. No llegué y dije, voy a hacer esto, voy a tener este privilegio, voy a ser pastor. No, yo le huí al llamado del ministerio pastoral. Pero ese es otro testimonio que tal vez tomaría mucho tiempo poder contártelo. Nunca quise ser pastor, pero hubo un pastor que marcó mi vida y pues digo lastimosamente desde la perspectiva humana, él falleció en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, antepasado, el pastor Ángel Barrios. Él influyó mucho en mí. Él fue mi pastor, me apoyó mucho. Y él me decía, Carlos, estudia teología. Vete a Costa Rica a estudiar teología. Dios tiene un llamado para tu vida. Y yo decía, ya el pastor me está dando cuento. Está casaqueando. ¿Qué va a haber en mí? Sí, que lo que quiere es que yo sea pastor. Y yo siempre le huía a eso. Pero Dios fue allanando el camino. Y para 1999, a finales del 99, todas las puertas se me fueron cerrando en la universidad con el tema del sábado. Perdí el trabajo por guardar el sábado. Me dieron un itinerato en un colegio adventista, pero era muy breve el espacio de elaborar ahí y no me iba a funcionar para mucho más tiempo. Y se me fueron cerrando las puertas. Y un día llega el pastor Ángel al trabajo, todo sofocado, corriendo, y me dice, Carlitos, fíjate que hay una beca, hay un plan de becas para estudiar teología. Vienen hoy a San Salvador a presentar el proyecto a la Iglesia Central de San Salvador. Inscríbete, ve y estudia teología. Entonces yo dije, voy a ir para que el pastor me deje estar molestando. Y fui. Me recuerdo que fue un miércoles, fue ya en el mes de febrero del año 2000. Y el pastor René Martínez con el pastor Fabián Natareno llegaron a presentar el proyecto a San Salvador. Y lo presentaron de una manera tan magistral. Era un proyecto muy bien diseñado, estructurado, y me gustó. Y entonces se acercó el pastor Natareno y nos hizo a los que habíamos llegado a un examen de aptitudes, que lo teníamos que contestar ahí, al minuto ellos te daban una respuesta, correcto. Y entonces fue el pastor, lo revisó y me dice, mira, según este examen de aptitudes, tú calificas para el ministerio. Pero esto es un examen, me dice. Y el ministerio es un llamado. Es un llamado de Dios. Pero según esto tú tienes aptitudes. ¿Deseas entrar al plan de beca? Me estaban dando una beca. Todo pagado, los estudios. Cosa que yo nunca... nunca te habían ofrecido. Nunca me habían ofrecido y nunca iba a poder pagar una carrera en Costa Rica. Y me dice el pastor, ¿deseas entrar? Y le dije sí. Entonces me dice, ¿cuándo llegas a Guatemala? Porque la sede fue acá en Guatemala y de acá ya se gestionaba todo el plan académico. Deme 15 días, le dije. Voy a retirar los cursos en la universidad porque estaba estudiando administración de empresas. Y llego a Guatemala. Y así fue como vine, un 21 de febrero del año 2000 aquí a Guatemala. Y entré al ministerio pastoral. ¿Cómo ha sido ese viaje hasta hoy en día? Yo sé que es mucho tiempo, pero ¿cómo lo resumirías? 26 años. De cara a lo que viviste, por ejemplo. Fue gracia y misericordia de Dios para mi vida. No merezco estar acá. No merezco estar acá. Pero Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Y entiendo que Dios tiene un plan perfecto, maravilloso. Entonces, yo te lo puedo definir en eso, la gracia de Dios inmerecida en mi vida, llamándome para que me asocie con Él y trabajar con Él
para Él y para su gloria. ¿Ves ahora un propósito en esa vida que tuviste, que en su momento te preguntabas por qué? Sí, lo veo. Porque yo me pongo a pensar, fíjate, Hugo, que si yo hubiese nacido dentro de la iglesia, yo no estuviera. Pero Dios sabe cómo trata con cada persona, porque Él es sabio y Él es soberano. Y Él permitió que yo naciera en ese hogar humilde en San Salvador, con una madre extraordinaria. Y en las circunstancias en las que nací, y no me arrepiento, le doy gracias a Dios. Viste su gloria, ¿no? Sí, porque yo le digo a Dios, Señor, que nunca se me olvide de dónde me sacaste, no para cargar un bulto de culpa, sino para mantenerme con los pies en la tierra. Porque si he llegado hasta acá es gracias a Él, Hugo, es gracias a Él. En mí no hay virtud alguna, no la hay, es Él. Para Él es la gloria, la honra. Entonces, en retrospectiva le digo a Dios, Señor, permíteme nunca olvidarme de dónde me sacaste, de dónde yo vengo, cuáles son mis orígenes, para entender que tú eres grande. Esa va a ser la historia que vas a contar, ¿no? Tus testimonios. Sí. En el libro de las memorias, ¿no? Sí. De tu vida. Sí. ¿Qué le vas a decir al universo? Mira, las palabras, no sé, y qué reacción uno pueda tener en ese momento, pero ¿sabes qué es lo que yo pienso, Hugo? Cuando me pongo nostálgico y me pongo a pensar en ese momento, caer a los pies de Cristo, verlo cara a cara, pero buscar a Mario y decirle, Mario, gracias por tu insistencia, por tu persistencia, por no dejarme. Es que es extraordinario, Hugo. Yo llego a la iglesia y Mario todos los sábados me lleva a su casa a almorzar. Porque, imagínate, la iglesia estaba cerca de la escuela donde yo estudiaba. Eran 2 horas de camino en transporte público. Y Mario nunca me dejó solo. Nunca. Yo creo que eso al final te marcó más que lo que te dijeran de Jesús, de los sermones que te dieran, era más que te lo demostraran estando ahí contigo en tus momentos de soledad, ¿no? En tus momentos en donde necesitabas un amigo de verdad. Sí. Y más que decirte que Jesús es tu amigo y lo que uno escucha era de verdad sentir la presencia, pero a través de una persona, ¿no? Que en este caso fue Mario. Fue Mario. Y entonces te das cuenta que Dios usa personas. Son instrumentos en las manos de Dios. Y pues eso es lo que yo pienso, ¿cierto? Y por supuesto también buscar a mis hermanos, a mi mamá, mi tía, a mi abuela. Amén. Que espero estén allá. Amén. Pues bueno, gracias a todos. Gracias, Carlos, por haber contado tu historia, por abrirte con nosotros. Te agradecemos de corazón y de verdad esperamos que a las personas que estén viendo esto, que estén pasando por situaciones similares a las que hayas vivido, hay esperanza. Hay esperanza, hay un Dios que te está buscando, hay un Dios que espera, como la parábola del hijo pródigo, que te va a recibir, no como muchas veces uno espera, que uno va a sentir vergüenza. Eso sí, seguramente, pero ese Padre te está esperando con unos brazos abiertos. Que no esperes a devolverte a casa, esa casa que te va a esperar con un plato caliente, con un abrazo caliente, una familia. Sí. Así que te invitamos a ver el resto de historias, a compartirla con otras personas que seguramente van a necesitar escuchar este testimonio. Gracias, Carlos, y que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Dios te bendiga, Hugo. Gracias. Para mí ha sido un privilegio estar acá contigo. Que Dios te bendiga y a todos los que nos puedan escuchar en este maravilloso programa. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo episodio del Libro de Memorias.